En esta oportunidad veremos lo que es porcentaje. Porcentaje. El tanto por ciento de un número es una o varias de las 100 partes en las que se puede dividir dicho número. Es decir, un o varios centésimas y se escribe con el siguiente símbolo, que sería ese símbolo de porcentaje. Por ejemplo, el 4% de 200, acá están diciendo el 4% de 200, equivale a 4 centésimas partes de 200. Es decir, que 200 se divide en 100 partes iguales de las que lo forman. Esto que hemos dicho, luego lo vamos a ver en una representación gráfica. Entonces, para calcular porcentaje podemos emplear esta fórmula que está acá, que tiene una cantidad final es igual a una cantidad inicial por el porcentaje. Y este A por ciento se escribe A sobre 100, ¿no es cierto?, en forma fraccionaria. Pero veamos primero, el diagrama sería este. Acá nosotros tenemos la cantidad inicial, que sería esa. Esta equivale al 100%. Este es el 100%. Esta cantidad puede aumentar o disminuir. Entonces, la cantidad final que se obtiene una vez que yo le aplique el A por ciento puede ser una cantidad mayor a la que tenía inicialmente o una cantidad menor a la que tenía inicialmente. Va a ser menor si el porcentaje es menor que 100, va a ser mayor si el A por ciento es mayor que 100. Entonces, dicho esto, nosotros generalmente cuando queremos calcular un porcentaje de una cantidad, y se entiende que esa cantidad corresponde al 100%, aplicamos la fórmula de forma directa. Decimos que la cantidad que tengo, que es mi 100%, la multiplico por A sobre 100 y obtengo la cantidad que quiero saber. Bueno, aquí yo tengo los 200. Acuérdense el ejemplo de los 200, el que vamos a ver ahora, pero de una forma gráfica. Dice, el 4% de 200 es 8. ¿Pero por qué es 8? De acuerdo a esto de acá, yo dividí el 200 en 100 partes iguales y cada parte vale 2 unidades. Si el 200 lo divido en 100, obtengo 2 unidades en cada parte. Entonces acá hay 100 partes. Y si me preguntan el 4%, me están preguntando por 4 partes de esas 100. Y esas 4 partes de esas 100 están acá. Ahí. Entonces si yo sumo 2 más 2 más 2 más 2, obtengo 8. Por eso que el 4% de 200 es 8. Pero puede ser que si me preguntan, por ejemplo, el 120% de 200, yo voy a obtener un valor mayor que 200, porque 200 es 100 partes. Y me están preguntando por 120 partes. Y era lo que había explicado anteriormente. Pero eso lo veremos más adelante. Bueno, acá si nosotros quisiéramos aplicar la fórmula, sería la siguiente forma. Mire, veamos la fórmula. Esta es la fórmula. Entonces acá la cantidad final sería la que quiero descubrir yo, que tiene que ser 8, ¿no es cierto? Porque todavía no sé qué es 8. Y la cantidad inicial son los 200. La cantidad inicial es el 100%. Al 100%, una vez aplicado el 4%, obtengo 8. Entonces apliquemos la fórmula para que lo vean ustedes. Ya, entonces acá la cantidad inicial son los 200. Entonces acá van 200. El A por ciento es de 4, y es un 4%. 4 dividido en 100 representa el 4%. Y esto acá tengo que resolverlo, entonces lo vamos a copiar. Acá podemos cancelar nosotros lo que es esos dos ceros de acá con esos dos ceros de acá. Entonces quedaría 2 por 4. Si dan cuenta, acá queda multiplicado solamente el 2 por el 4, y 2 por 4, eso sería 8. Entonces, como dijimos, 2 por 4 es 8. Y ahí tendríamos la solución. De esta forma, ha quedado claro que el 4% de 200 es 8. Así de sencillo. También se puede resolver por regla de 3 simple, estableciendo que esto es una proporcionalidad de forma directa. Entonces esto sería de la siguiente forma. En este sector de acá tenemos lo que es el 100%. Acá tenemos lo que es la cantidad. Y esta cantidad
corresponde a 200. Es decir, el 100% corresponde a una cantidad de 200 partes o 200 unidades. Por el otro lado, acá tenemos que colocar el 4%. Queremos saber cuántas unidades tenemos acá, equivalente al 4%. Y este 4% corresponde al valor de X. Ahora, esto se realiza de forma cruzada porque es directa. La X multiplica al 100 y el 4 al 200. De esta forma quedaría 4 por 200 en el numerador y acá quedaría 100 en el denominador. Entonces acá hemos dicho que en la parte del numerador debemos escribir 4 por 200, como se dijo. De esta forma que se ilustra acá. Y en el denominador quedaría solamente el 100, puesto que este multiplica la X, queda en el denominador, es decir, en la parte inferior. Quedaría de esta forma que están apreciando ustedes. Entonces acá nosotros podemos cancelar lo que es el 100 con el 100 de acá. Es decir, para que se entienda mejor, podemos cancelar los dos ceros, el doble cero ese. Doble cero con doble cero se puede cancelar, puesto que hay multiplicación, y quedaría solamente el 4 por 2. Entonces podemos decir lo siguiente ahora, que esto va a quedar convertido solamente en 4 por 2. De esa forma que están apreciando ustedes. Y 4 por 2, eso nos da 8. Entonces podemos decir que todo esto equivale a una cantidad de 8. Es decir, todo esto es 8. Y así podemos establecer nosotros que la solución correspondiente es de 8. Es decir, el 4% de 200 es 8, como se ha visto anteriormente. Acá lo tenemos por regla de 3 simple. Siguiendo la idea vista anteriormente, podemos establecer lo siguiente. Acá dice buscar los siguientes porcentajes. Queremos saber el 56% de 3000. Veamos cómo sería. Entonces acá vamos a decir lo siguiente. Nosotros vamos a decir que la cantidad inicial son los 3000. ¿Por qué la cantidad inicial es 3000? Porque 3000 corresponde al 100%, y de ese 100%, es decir, de esas 100 partes, yo quiero saber 56 partes. Entonces, esas 56 partes sería la cantidad final. Entonces, esto quiere decir que yo a los 3000 le aplico el 56% y obtengo la cantidad final, que esa sería la incógnita. ¿Cuál es la fórmula en esto? La fórmula es esta de acá. Entonces acá tenemos ya descrito cuánto vale cada una de las cantidades. Entonces acá nosotros vamos a reemplazar los datos que tenemos. Por ejemplo, la cantidad inicial, que sería este valor, nosotros lo reemplazamos ahí. Ahí, justo ahí donde dice cantidad inicial. Y el porcentaje, que es este valor de acá, lo vamos a reemplazar justo ahí. Entonces ahí se anotaría el porcentaje. Bueno, recuerde que si acá dice 56%, sería 56 dividido en 100, que equivale al 56%. Veamos cómo quería ser reemplazado. Acá en este sector queda el 3000 y acá en este otro sector queda el 56. Así que de esta forma nosotros podemos cancelar estos dos ceros con estos dos ceros de acá, ¿no es cierto? Quedaría 30 por 56. Pero recordemos que si queda 56 partido en 1, eso realmente es 56. Y 30 por 56, eso nos da 1680. De esta forma, obtenemos la solución, que sería 1680. Pero también esto se puede hacer por regla de 3. Veamos cómo sería por regla de 3 simple. Para realizar la regla de 3 simple, acá debemos completar la tabla con la cantidad de 100 en este sector y también con la cantidad equivalente al 100, que serían los 3000 que tienen que ir en este otro sector de acá. En el otro renglón tenemos en este sector el porcentaje de 56.
lo cual es equivalente a la cantidad de x, que es lo que buscamos. Entonces lo colocamos como x. Como ustedes saben, y como lo vimos anteriormente, para anotar la cantidad en el numerador de la fracción, es decir, ahí, se obtiene al multiplicar de forma cruzada el 56 con el 3000. Como esto no pasa por la x, podemos decir que lo anotamos en el numerador, el 56 por 3000. Ahora, ¿qué pasa con el denominador? En el denominador, es decir, acá, se anota quién pasa por la x. Y quien pasa por la x es el 100 en esta trayectoria. Por lo tanto, se anota acá en el denominador. Una vez que se obtiene esto, nosotros podemos cancelar 0 con 0 y 0 con 0 de la siguiente forma. Sería de esta forma, que está acá, 0 con 0, 0 con 0. Entonces sería 56 por 30, lo cual nos da nuestra respuesta. Acá en este sector ha quedado un 1, pero este 1 lo podemos eliminar sin ningún problema, porque no es necesario anotarlo. Y al multiplicar 56 por 30, obtenemos 1680. Bueno, eso ya lo hemos visto. ¿Qué sería la solución a este cálculo que hemos hecho? Ahí estaría la solución. En el inciso B se pide obtener el 1/2% de 18. El 1/2 es 0.5% de 18. Entonces, esto sería de la siguiente forma. Tenemos la cantidad inicial, que serían los 18, eso. Le aplicamos el 0.5 o el 1/2% y obtenemos la cantidad final que queremos encontrar. Como es un porcentaje menor que 100, esta cantidad final tiene que ser menor a la inicial. Es decir, lo que se persigue acá es que se divida en 100 partes y se tome de esas 100 partes la mitad de una de ellas, ¿ya? Entonces es un número bastante pequeño. Entonces, acá debemos valorizar según sea el caso. Esto quiere decir que nosotros debemos valorizar de la siguiente forma. La cantidad inicial es 18, por tanto esta cantidad se reemplaza ahí en ese sector. Ahí se coloca el número 18 en ese lugar, mientras que el porcentaje, que sería este número de acá, lo debemos colocar en el A, es decir, ahí en ese sector. Ahí se coloca el 1/2. De acuerdo a lo anterior, ahí tenemos el 18 y de acuerdo a lo anterior, ahí tenemos el 1/2, como pueden apreciar ustedes. Bueno, lo otro que podría hacer yo acá es que este 100 también se puede escribir como 100 partido en 1. Y puedo simplificar lo que son los paréntesis, quedando algo como se muestra, pero vamos a mover esto un poco, ahí. Y acá aplicamos extremos con extremos y medios con medios. Esto sería así. Multiplicamos los números que están de color azul, es decir, el 1 con el 1, y los de color negro, es decir, el 2 con el 100. Los azules se anotan en el numerador y los negros en el denominador. Esto quedaría así, miren cómo quedaría. Vamos a correr esto sí un poco. Y ahora sí. Bueno, una vez que hemos movido un poco la página, para multiplicar extremos con extremos y medios con medios, sería de la siguiente forma. Acá en la parte del numerador, es decir, ahí va el 1 por el 1. Y en el denominador estaría el 2 por el 100. Entonces lo que podemos realizar ahora es multiplicar 1 por 1 y 2 por 100. 1 por 1 eso es 1 y 2 por 100 son 200. Sería aquí 1 y acá 2 por 100, es decir, todo esto es 200. Quedaría así. Y ahora esto se puede anotar como 18 sobre 200. ¿Por qué 18 sobre 200? Porque si yo multiplico este entero, que es 18, por una fracción, ¿no es cierto? Se multiplica la cantidad entera por el numerador de la fracción y supuestamente tiene un denominador que es un 1 por el 200. Entonces sería 18 por 1, eso es 18, y 1 por 200, eso es 200. Esa es la explicación. Entonces, de acuerdo a lo dicho anteriormente, acá arriba queda el 18 y en el denominador, es decir, abajo, quedaría anotado el 200.
Ahora, si dividimos el 18 en 2, eso es 9. Y como tenemos dos ceros que no he considerado, necesito correr la coma dos espacios en el 9. Y a este 9, si le corro dos espacios, quedaría en 0.09, que es la respuesta. Entonces, como lo he dicho, al dividir 18 en 2 queda 9, pero como tengo estos dos ceros de acá que no lo he considerado en la división, debo correr dos espacios la coma. Es decir, estaba ahí un espacio, dos espacios. Por eso aquí es 0.09. Lógicamente esto es mucho más sencillo que lo que he hecho si tienen una calculadora. Como yo no tengo calculadora, lo tuve que hacer de esta forma, pero si ustedes tienen calculadora, simplemente podrían haber dividido en 100 el 0.5, que es el 1 medio, y eso multiplicarlo por 18 en la calculadora. Algo así, miren. Algo así como decía, colocan el 18 y acá el 0.5 lo dividen en 100. Quedaría 0.5 dividido en 100. Y listo, apretan esa y daría 0.09, que es la respuesta. Si se dan cuenta, hemos obtenido acá la misma solución. Y la calculadora ha realizado todos los cálculos que yo he realizado de forma aritmética acá, ¿no es cierto? Sería lo mismo. Por regla de 3 quedaría de la siguiente forma. Anotamos acá el porcentaje, que sería el 100%. Acá en este otro sector, la equivalencia al 100%, que serían los 18. Acá, en este lugar de acá, el porcentaje que queremos descubrir nosotros, que es 1 medio. Y finalmente, en este sector, tenemos que anotar la X, que es la incógnita, 1 medio equivalente a X. Entonces queremos saber nosotros el valor de X. Y de esta forma, al multiplicar de forma cruzada, sería 1 medio por 18, y esto se anota en el numerador de la siguiente forma. Ahora, 1 medio por 18, es decir, ¿cuál es la mitad de 18? Va a ser 9, todo esto va a ser 9. Y en el denominador tenemos 100 por X, esto es cruzado acá, y esto se anota ahí. Sería 100 por X, por lo tanto se anota solamente el 100, la X está considerada acá. Por lo tanto, lo que se puede resolver es 1 medio por 18, lo cual lo he dicho ya, que es 9, lo revisamos acá abajo. Entonces, esto de acá es 9, como he dicho, vamos a marcar todo esto es 9, porque el 1 medio se puede simplificar el 18 con el 2, o también se podría ver como 0.5. 0.5 por 18, eso es 9 de la misma forma. Ahora, si dividimos el 9 en 100, es correr la coma dos espacios, por lo tanto daría el resultado que hemos obtenido de la otra forma. Recuerden que hemos dicho que 9 dividido en 100 es 0.09. Anotemos ese resultado, que sería la solución para este ejercicio. Listo. Veamos a continuación el C, que sería este. Dice que tenemos un 0.03%, que es esa cantidad, y hay que calcular ese porcentaje de esa otra cantidad, que sería el 100%, que son los 560. Entonces, la fórmula acá a trabajar sería esta, en donde debemos reemplazar los datos que están acá. Comencemos en primera instancia con el 560. El 560 corresponde a la cantidad inicial. Y esta cantidad inicial, que son 560, se reemplaza en la simbología correspondiente, que sería esta de aquí. Y el otro dato que tenemos es el porcentaje, pero primero reemplacemos los 560 en ese sector, justo ahí, porque cantidad inicial son 560. Al reemplazar los 560, quedaría de esta forma. Y luego el A corresponde al 0.03, ¿no es cierto? Y se divide en 100 para que sea porcentual. Entonces se coloca acá el 0.03. Entonces, como hemos dicho,
Esa cantidad que está ahí se reemplaza justo ahí, quedando lo que se muestra acá. Acá podemos dividir esto, ¿no es cierto? Eso que está ahí en una calculadora y puede ser 0.03 dividido en 100. Si se dan cuenta, se va a correr la coma 2 espacios más. Va a quedar con 2 ceros más. Pero aquí voy a tener que... Esa es una forma, ¿no es cierto? O otra forma, que te lo entrega algo así la calculadora, sería cambiarlo acá en el modo. No, perdón, es Shift Mode. Ahora sí, Shift Mode, ahí sí. Y donde dice NORM, N-O-R-M, que es la opción 8, usted presiona la 2. Entonces ahora la va a dar de esta forma y no en forma de anotación científica. Se dan cuenta, es el mismo número que acá, pero con 2 ceros más, porque hemos corrido la coma 2 espacios. Entonces ahora podemos resolver todo esto de acá y obtenemos el siguiente resultado. Y el resultado que obtenemos al resolver esto es de 0.168, que esa sería la cantidad final, que es la incógnita. Bueno, encerremos el resultado obtenido, que es ese. Mire qué fácil. La otra forma es por regla de 3 simple y tendríamos que anotar el 100% equivalente a una cantidad de 560. Sería el 100%, como se muestra ahí, es equivalente a los 560, como se muestra ahí. Y por otro lado, el porcentaje que estamos buscando, que sería 0.03, es equivalente a X. Entonces acá iría lo que es la X. Entonces al resolver esto, sería que X es exactamente igual a lo que está en el numerador. Esto es lo del numerador. Es lo que no pasa por la X. ¿Qué no pasa por la X? Esto. Porque se multiplica cruzado, recuerde. Eso no pasa por la X, se anota arriba. ¿Qué sería? Los 0.03 por 560. Y en el denominador es lo que pasa por la X, que es el 100. Ese pasa por la X se anota en el denominador. De esta forma, esto ha quedado anotado así. Entonces, lo que podemos realizar acá es ingresar todo esto a una calculadora y obtener el resultado. Si no se posee la calculadora, podría yo cancelar el 0 con el 0, multiplicar esto y correr la coma un espacio, podría ser. En una calculadora, para resolver esto de forma directa, sería la fracción. Anotamos en primera instancia lo que está en el numerador, es decir, eso se anota arriba, que sería el 0.03 por 560. Y en el denominador, es decir, lo que aparece acá abajo, eso se anota ahí en la calculadora, que sería el 100. Entonces con esta tecla bajamos y colocamos el 100. Presionamos el igual, presiono esta tecla de acá para que lo dé de forma decimal. Y sería que X es 0.168. De esta forma obtenemos la solución, que son 0.168, que es el valor de X y es lo que se estaba pidiendo. El siguiente lo vamos a explicar un poquito más rapidito porque ya se entiende la idea. Entonces tenemos un porcentaje de la cantidad, que esta sería la cantidad entera, que sería el 100%, y debemos ver qué parte de ese 100% corresponde a 5.34%. La representación ha quedado de esta forma, donde tenemos la cantidad inicial, el porcentaje, y la cantidad final. La fórmula es la siguiente, sería esta, bastante conocida por ustedes. El siguiente paso consiste en reemplazar las cantidades, la cantidad inicial y el porcentaje, en la fórmula. Si tenemos calculadora, podemos resolver esta fracción de acá primero, corriendo la coma 2 espacios. Quedaría como 0.0534. Y al multiplicar ese número por 23, obtenemos la cantidad final, que es la cantidad solicitada. Y la hemos anotado con 4 decimales, como pueden apreciar ustedes. Ahí estaría la cantidad solicitada. La otra forma es por regla de 3. Tenemos porcentaje y la cantidad correspondiente.
Aquí nos quedaría que el 100% es 23 y que el 5.34 corresponde a X unidades. Bueno, aquí quedaría de esta forma. Y como lo han visto anteriormente, cuando nosotros multiplicamos el 5.34 por el 23, eso se anota arriba. Y como el 100 tiene la trayectoria en la X, se anota en el denominador, es decir, abajo. Entonces, al resolver esto en una calculadora, sería fracción 5.34 por 23, bajamos y esto dividido en 100. Eso es igual y sería 1.2282. Entonces, de esta forma obtenemos el resultado correspondiente, que estaría ahí. Bueno, en el 2 están pidiendo de qué número es 35 el 5%. Entonces acá me están pidiendo que el 35 me dicen que es el 5% de un número. Entonces, la lógica dice que ese número se debe dividir en 100 partes y 5 partes de esas 100 partes hacen 35. Son 5 partes. Si son 5 partes, yo puedo entender que cada parte debe valer 7 unidades. Y como me están pidiendo el 100%, es decir, las 100 partes, si cada parte vale 7 unidades, puedo decir que el número es 700. 7 por 100 es 700. Pero ¿cómo sería con la fórmula que hemos visto anteriormente? Y con la fórmula que hemos visto anteriormente sería de la siguiente forma. Tenemos nosotros el 35 sería la cantidad final, porque es la cantidad una vez aplicada el porcentaje. Y la cantidad que se tenía inicialmente, esta, es lo que se pregunta, es el número. Es el número que una vez aplicado el 5%, haber aplicado este 5%, obtenemos 35. La fórmula es exactamente lo mismo, solamente que vamos a tener que despejarla. Entonces, al reemplazar acá la cantidad final, que es 35, esta la reemplazamos justo en ese sector. Y quedaría esto de la siguiente forma. Se realiza exactamente lo mismo con el porcentaje. Entonces, tomamos el valor del porcentaje, que es un 5%, y lo colocamos acá donde está la letra A, ¿cierto? Porque recuerde que 5 dividido en 100 es la forma fraccionaria del 5%. Si simplificamos lo que son los paréntesis e identificamos la incógnita, que es la cantidad inicial, esto queda de la forma que se ilustra acá. Entonces, el 100, realizando un despeje a la rápida, podemos decir que pasa de su forma inversa. Es decir, el 100 acá está dividiendo, la forma inversa que va a pasar a este lado es a través de una multiplicación. En cambio, el 5 que está como una multiplicación pasaría como una división. Esa es la forma de despejar de forma rápida. Entonces acá nosotros tomamos el 100, lo sacamos de acá, queda un 1 ahí, y lo pasamos a multiplicar a este sector de acá, quedando de esta forma. Y el 5, hacemos lo mismo, ahí va a quedar un 1 y va a pasar dividiendo a todo esto de acá, justo en este sector de acá. Y ahí quedaría el despeje. Entonces este 1 sobre 1 no es necesario anotarlo, lo borramos. Una vez que tengamos este despeje, lo que podría hacer yo acá es simplificar el 35 con el 5. Entonces puedo decir que si divido esto en 5 y divido esto en 5, acá quedaría 1 y acá arriba quedaría 7, quedando lo que pueden apreciar ustedes. El 1 no es necesario anotarlo, entonces esto lo puedo escribir de esta otra forma, como 7 por 100. 7 por 100 son 700. Entonces, esta cantidad inicial sería de 700. Y de esta forma tenemos la solución correspondiente, que es de 700.
Ahí damos por finalizado este ejercicio, pero podemos realizarlo también con regla de 3. ¿Y cómo sería esto con regla de 3? Bueno, acá vamos a anotar lo que es el 100%. Y en este sector de acá, donde está la cantidad, es la incógnita. Por otro lado, como acá tengo la incógnita, acá tendré el 5%. Y el 5% es lo que corresponde a 35, quedando lo que pueden apreciar ustedes. Entonces ahora, esto va a quedar de la siguiente forma. Aquí nosotros multiplicamos de forma cruzada, es decir, el 100 por el 35, como no pasa por la X, se anota en el numerador. Entonces sería 100 por 35 en el numerador, quedando lo que se aprecia ahí. Y en el denominador, es decir, acá, sería de la siguiente forma. Sería 5 por X en el denominador. Entonces, como el 5 pasa en la trayectoria de la X, se anota en el denominador. Y acá nosotros podemos realizar lo siguiente, simplificar el 5 con el 35. Entonces acá 35 dividido en 5, eso es 7, y 5 en 5, eso es 1. Entonces queda 100 por 7 partido en 1. Algo similar a lo que hemos visto ya. Como el 1 no es necesario, esto va a quedar simplemente 100 por 7. Y 100 por 7 es 700. Entonces X es 700. De esta forma, podemos decir que 700 es la solución. Pero acá está hecho con regla de 3 simple. En el inciso B se pide calcular el 115. Dice que es el 82%. Entonces, ¿qué número? 115 corresponde al 82%. Entonces, la representación es la misma, la cantidad inicial la que hay que calcular, tenemos el porcentaje y la cantidad final. La fórmula sería la siguiente: cantidad final es igual a cantidad inicial por A sobre 100. Entonces, ahora debemos valorizar. Reemplacemos en primera instancia en la cantidad final los 115, esos se reemplazan en la cantidad final, en ese lugar. Y en el A se reemplaza el 82, como vimos anteriormente, justo ahí en ese lugar. Y el 82%, que es ese, se valoriza justo ahí en ese lugar. Simplificamos a continuación los paréntesis y destacamos la incógnita. Entonces, podemos decir que el 100 pasa multiplicando y el 82 dividiendo, como se explicó anteriormente. Sería así. Miren, observen, vamos a copiar esto. Sería el 100 multiplica, ahí sí, y el 82 pasa dividiendo. Esto se elimina y ya tenemos listo nuestro despeje. Entonces podemos decir que la cantidad inicial va a ser el siguiente resultado una vez ingresado en una calculadora. Entonces, en una calculadora primero ingresamos la fracción correspondiente a toda esta fracción de acá. Anotamos lo que está en el numerador, es decir, todo esto que va a ser lo que vamos a llevar acá arribita, que sería el 115 por 100. Con esa bajamos. Y el 82, que es lo que está en el denominador, se coloca en el denominador acá en la calculadora, ahí abajo. Por eso bajé. Ahí coloco yo el 82. Presiono el igual, como aparece de esa forma. Recuerden que debo presionar esta tecla, esa, para que dé en forma decimal. Otra vez, ahí sería 140/24. Pero, por ejemplo, si me lo pidieran en fracción, ¿no es cierto? Yo tendría que colocar Shift y esa tecla. Y ahí queda, en este caso, más que como en fracción, como en número mixto, ¿no es cierto? 140 enteros, 10 partido en 41. Bueno, si no lo hacen calculadora, habría que simplemente pasar el número decimal a fracción. Y así hemos llegado a la solución para este ejercicio. Esa sería la solución.
También podemos aplicar la regla de 3 simple. Acá vamos a colocar el 100% y al lado del 100% lo que equivale en esta cantidad de acá, que sería X. Andamos buscando cuál es el número correspondiente al 100%. Por otro lado, acá debemos colocar el porcentaje correspondiente a la cantidad entregada. Y la cantidad entregada es de 115, la cual es anotada en este sector. Entonces podemos establecer lo siguiente. Se puede establecer esta parte que está acá, sería el numerador, y en el numerador vamos a anotar lo que no pasa por la X. Recuerden que esto es cruzado y eso no pasa por la X, por lo tanto se anota en el numerador, que sería 100% 15. Mientras que en el denominador vamos a colocar lo que pasa por la X, que sería el 82. Ahí se coloca el 82, quedando lo que pueden apreciar ustedes. Si ingresamos todo esto a una calculadora, podemos llegar a la solución. Pero eso no lo mostraré porque ya lo vieron ustedes. Entonces acá hay que destacar que es la solución correspondiente. Pasamos al inciso C, donde tenemos que 84 corresponde a 3 enteros un quinto. Y se quiere saber cuál es la cantidad que corresponde al 100%. Entonces, lo primero es llevar ese número mixto a una fracción. ¿Y cómo sería eso? Vamos a multiplicar el 5 por el 3 y sumarle 1. Sería 15 más 1 son 16. Y eso va a quedar partido por 5. Así se lleva este número mixto a una fracción, ¿cierto? Una fracción común. Entonces, acá nos queda esta forma. La cantidad inicial, eso es lo que se desconoce. Acá tenemos el porcentaje. Y acá la cantidad final. Esto lo vamos a realizar un poco más rápido porque ya lo hemos visto. Vamos a reemplazar el 84 de la cantidad final. Esto en el A. Y va a quedar como incógnita la cantidad inicial. Queda así esto, mire. Ahí quedaría en color celeste los números que fueron valorizados en su simbología correspondiente. Y acá nosotros vamos a resolver esta fracción que está acá, donde colocamos extremos con extremos, medios con medios. Entonces acá serían los extremos, que serían los de color celeste, arriba, 1 por 16 da 16, y acá sería 5 por 100, lo que da 500, que haría en el denominador, quedando de esta forma que se indica acá. Entonces ahora el 500 lo paso multiplicando y el 16 lo paso dividiendo. Y esto quedaría así, mire. Quedaría 84 por 500 dividido en 16, pero podemos simplificar acá, ¿no es cierto? Podemos hacerlo por 4. Aquí. Esto queda como 4 y esto queda como 21. Pero también puedo, este 4 que quedó acá, puedo hacerlo con el 500 y quedaría 125, ¿no es cierto? 500 dividido en 4 son 125 y acá 4 dividido en 4 sería 1. Entonces, cuando multipliquemos 21 por 125, nos da el siguiente resultado. 2625, que es la solución correspondiente. Ahí estaría la solución. La otra forma es por regla de 3, simple. Entonces esto queda así. El 100% corresponde a X y 16 quintos corresponde a 84. Esta sería la incógnita, que es X, y quedaría así esto de acá. ¿Quién no pasa por la X? El que no pasa por la X es el 100 con el 84. Eso se anota arriba. ¿Y quién pasa por la X? Es la fracción. Entonces esa fracción se anota abajo. Es decir, en el denominador. Bueno, si gusta usted puede resolver esto de una forma similar como lo realizamos con el anterior. O simplemente todo esto lo ingresamos a una calculadora para obtener la solución. Entonces yo tomo la calculadora y en la calculadora coloco la fracción, anoto arriba el 100 por el 84 y lo divido en la fracción que tengo ahí, que es 16 sobre 5. Presiono el igual y obtengo la solución, que son 2625. Entonces podemos decir que la solución correspondiente
es de 2625. Número 3 dice, indica qué porcentaje de, en este caso el inciso A sería 30 es 6. Es decir, nos están preguntando a 6 qué porcentaje corresponde del número 30. Y de acuerdo con esto, podemos establecer lo siguiente. Vamos a decir que la cantidad inicial, ¿no es cierto?, serían los 30 y la final serían los 6. Entonces están preguntando por el A por ciento. Como ustedes saben, la fórmula es la siguiente. Una vez que tenemos seleccionada la fórmula, debemos entender que la incógnita sería lo que es la letra A. Recordemos que esta letra A es un número, al ser partido en 100 corresponde al A por ciento. Entonces vamos a valorizar los datos que poseemos en esta fórmula. Y los datos que valorizamos son los siguientes. En primera instancia vamos a valorizar el 30, que es la cantidad inicial. Esta cantidad se va a reemplazar justo en este sector de acá, es decir, justo ahí. Realizamos exactamente lo mismo con lo que es el 6. El 6 se reemplaza justo ahí, porque ahí estaría la simbología de la cantidad final, ¿no es cierto? Esa simbología. Simplificamos lo que son los paréntesis y dedicamos el despeje a lo que es el A. Entonces, para despejar lo que es el A, esto sería de la siguiente forma. El 30, que es este número que está multiplicando al A, va a pasar dividiendo a lo que es el 6. Entonces, esto sería de la siguiente forma. Lo tomamos el 30, lo sacamos de acá y lo pasamos dividiendo al 6. De esa forma, quedaría 6 sobre 30. El 100 está dividiendo, por lo tanto pasa a multiplicar al 6. Entonces tomamos el 100 y este pasaría a multiplicar al 6. Acá pasa a multiplicar. Entonces, como acá tenemos el A sobre el número 1, quedaría solamente como A. Aquí yo podría cancelar lo que es S0 con S0. Y esto quedaría más reducido, quedaría como 6 por 10 partido en 3. Bueno, acá podemos simplificar de la misma forma lo que es el 6 con el 3. Divido a ambos por 3. El 3 queda convertido en un 1 y el 6 queda convertido en un número 2. Entonces acá nosotros podemos decir que esto sería finalmente 2 por 10 porque el 1 no es necesario anotarlo. Y de esta forma podemos decir que el valor de A sería de 20. Y así podemos entender que esto sería un 20%, puesto que están pidiendo el valor del porcentaje. Lo encerramos como respuesta final. Así de sencillo. También podemos resolverlo con regla de 3 simple. Y al aplicar la regla de 3 simple sería de la siguiente forma. Acá tenemos lo que es el 100. El 100% corresponde a lo que es el 30. Y por otro lado, el valor de X lo tenemos acá en este sector. Y este valor de X corresponde a lo que es el número 6. Ahí tendríamos el número 6. Entonces vamos a decir que X sería lo siguiente. Acá esto lo multiplicamos cruzado. Es decir, si yo cruzo el 100 por el 6, como no pasa por la X, se anota en el numerador. Es decir, anoto 6 por 100 o 100 por 6 acá en el numerador. En el caso de la X, el número que pasa por la trayectoria de la X es el 30, por lo tanto, él va en el denominador, el número 30. De esa forma, tendría esto casi listo. Entonces podemos simplificar
algunos ceros y el 3 con el 6, como lo realizamos hace un breve momento atrás. Entonces, de la misma forma que lo vimos recién, podemos eliminar ese 0 con ese 0. Y acá podemos simplificar el 3 y el 6. Divido el 6 en 3, eso daría 2. Y abajo divido el 3 en 3, eso daría 1. Entonces acá queda simplemente 10 por 2. Bueno, ya como hemos visto, 10 por 2, eso es 20. Entonces x tiene un valor de 20. Así es sencillo. El b dice 36 es 0.06, es decir, acá me están preguntando qué porcentaje de 36 es 0.06. Entonces, esto sería así. Y acá sería de la siguiente forma. Nosotros tenemos que la cantidad inicial son 36. Cuando le aplique la por ciento, va a quedar en 0.06. Y acá se pregunta cuál es el A por ciento. La fórmula sería la siguiente. Sería acá, donde A es la incógnita. Entonces, la vamos a copiar acá abajo para valorizar. Entonces, valorizamos acá. Primero, la cantidad inicial, que son los 36. Eso se reemplaza ahí, puesto que ahí está la misma simbología correspondiente. Aplicamos lo mismo con la cantidad final, ¿no es cierto? Que son los 0.06, que sería ahí en ese sector, puesto que guarda la misma simbología correspondiente. Simplificamos ahora los paréntesis para poder despejar lo que es el A. Entonces, aquí pasaríamos el 100 de su forma inversa, es decir, multiplicando, y el 36 de su forma inversa, es decir, dividiendo al 0.06 por el 100, ¿no es cierto? Quedaría de esta otra forma. Entonces, al resolver esto, quedaría lo siguiente. Lo más fácil de resolver es lo que está en el numerador, que es 0.06 por 100. Entonces puedo correr la coma 2 espacios. Es decir, si avanzo la coma o el punto hacia acá, sería un espacio, 2 espacios. Quedaría el número 6. Entonces realicemos ese cambio correspondiente. Bajemos un poco el archivo. Y como se dijo, todo esto es realmente 6. Entonces quedaría 6 sobre 6. Y 6 sobre 6, si lo divido tanto el numerador, que es el número de arriba, por 6 y el 36 por 6, quedaría un sexto. Entonces podemos decir que el porcentaje es de A es igual a un sexto por 100. Entonces vamos a encerrar la respuesta en nuestro rectángulo. Y ahí estaríamos listos con este ejercicio. Veámoslo por regla de 3, ¿cómo sería? Bueno, la tabla la tenemos completada acá. Tenemos que el 100% corresponde a 36 y el X% a 0.06. Al multiplicar de forma cruzada, el 100 por el 0.06 no pasa por la X, se anota en el numerador, mientras que en el otro caso, el X multiplica el 36 y ese se anota en el denominador. Para obtener esta solución vamos a ingresar todo esto a la calculadora y esto sería de la siguiente forma. Una fracción, arriba va el 100 por el 0.06, bajamos con esa tecla y anotamos el 36. Y de esa forma obtenemos el 1/6. Si presiono esa, doble veces porque es un emulador, daría de forma decimal. Pero lo más probable es que lo pidan en fracción porque es de una forma más exacta. Y encerramos la respuesta correspondiente. Entonces ahora tenemos unos ejercicios de práctica para que puedan resolverlos ustedes mismos. Bueno, acá tenemos unos ejercicios para resolver. Bueno, en el caso del inciso A y el inciso B, se pide que se determine una cierta cantidad dado un porcentaje. En cambio, en el C y en el D, dice hallar la cantidad sabiendo que el 33% de ella es 3,96. Es decir,
396 corresponde al 33% y me pedirían el 100%. La respuesta se puede apreciar que la cantidad que me pide es mayor, ¿no es cierto? Y la E y la F sería como los dos últimos que vimos, porque dice qué tanto por ciento representa 220 de los 400. Bueno, la idea es que pausen el video ustedes para luego entregar la retroalimentación. La retroalimentación sería de la siguiente forma. Acá tenemos que el 100% corresponde a 540 y el 30% corresponde a X. Multiplicamos cruzado en la regla de 3. Como el 30 por 540 nos pasa por la X, se anota en la parte superior, como pueden apreciar ustedes ahí. Y de la misma forma, como el 100 pasa en la trayectoria de la X, se anota en la parte inferior que se llama denominador. La superior se llama numerador. Simplificamos. Acá simplificamos este 0 que está acá. Ese 0 con ese 0 y acá ese 0 con ese 0. Por eso que queda 3 por 54 partido en 1. Entonces 3 por 54, si resolvemos 3 por 54, llegamos a la respuesta que son 162. En el inciso B lo realizamos con la fórmula. Entonces podemos decir que la cantidad inicial serían los 880. La cantidad final es lo que buscamos y el porcentaje es de un 110%, como se dice acá. Entonces, al reemplazar en la fórmula, ¿no es cierto? Reemplazamos la cantidad inicial, que son los 880. Reemplazamos los 110 en el A y ingresamos esto a una calculadora para obtener el resultado. Bueno, lo que he hecho yo acá es simplemente dividido el 110 en 100, quedó 1.1. Entonces después lo que he hecho es multiplicar 880 en 1.1, ¿cierto? Cuando hemos multiplicado esto, hemos obtenido la solución que buscamos. Pasamos al inciso C, dice hallar la cantidad, sabiendo que el 33% de ella, es decir, el 33% de una cantidad que desconozco, es 396. Eso me quiere decir que el 33% es 396 y el 100% es la cantidad. Entonces, con regla de 3 simple se multiplica cruzado. Por eso queda 100 por 396. Y por otro lado, el 33, como está en la trayectoria de la X, se anota en el denominador. Ahí. Bueno, lo que hemos hecho acá nosotros es simplificar lo que es el 33. Entonces, hemos simplificado por 33 acá. Resulta que el 396 se divide en 33 y se divide en 33 el 33. Bueno, el 33 queda como un 1 y el 396 como un 12. Entonces ahora nos quedaría 100 por 12, ¿no es cierto? Acá la multiplicación de 100 por 12, partido en 1, pero el 1 no se anota. Y 100 por 12, eso es el resultado, que es 1200. Esa sería la cantidad que se estaba solicitando. Bueno, en el D, el mismo tipo que el anterior, pero acá lo vamos a resolver con la fórmula. Entonces, la cantidad inicial es la que se conoce, es decir, es el 100%, la cantidad inicial se desconoce. Se entrega el porcentaje, que acá es 42. Se entrega también la cantidad final. Entonces acá está la fórmula, incógnita cantidad inicial. Reemplazamos en la cantidad final los 399, el 42 en el A, divido el 42 en 100, obtengo 0.42 y el 0.42, que no se alcanza a ver acá, pasa dividiendo, puesto que está multiplicando, al 399. Y obtenemos nuestro resultado, que es 950. Finalmente, el E dice qué tanto por ciento representa 220 de los 400. Entonces el 100% son los 400 y el X% son los 220. Multiplicamos de forma cruzada. Entonces esto se anota en el numerador. Ahí como lo pueden apreciar. Y por otro lado
el X como multiplicar 400, eso se anota en el denominador. Ahí abajito. Ahora, si resolvemos esto de acá, lo ideal es poder simplificar para eliminar algunas cosas. Por ejemplo, el S0 con S0 y otro 0 acá con acá puede ser. Entonces queda 10 por 22 partido en 4. Pero aquí voy a simplificar nuevamente. Pero lo que he hecho es descomponer el 4. Por eso lo escribí como 2 por 2. 2 por 2 son 4. Entonces acá yo voy a simplificar ese 2 con el 10. Quedaría como 5. Y el 2 con el 22. 22 en 2, eso es 11. Y 2 en 2 es 1. 10 dividido en 2, eso es 5. Y 2 en 2, eso es 1. Entonces queda 5 por 11. Vamos a subir ahí. Entonces ahí tenemos 5 por 11. 5 por 11 es 55. Y sería el 55%. Entonces acá tendríamos la cantidad inicial, que serían los 500. Y la final, que serían los 680. Y la por ciento es la incógnita. Se reemplaza acá, ¿no es cierto? La final, que son los 680. La inicial, que son los 500. El A es la incógnita. Bueno, el 100 pasa multiplicando y el 500 dividiendo. Lo bueno de acá es que se pueden simplificar esos dos ceros con esos dos ceros, quedando simplemente 680 dividido en 5. Y resulta que 680 dividido en 5, como se muestra acá, es 136, que sería la respuesta. El A vale 136%. Y de esta forma hemos terminado. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.